De año nuevo, aquí calentando motores para la nueva temporada de Comiendo Tierra. Dejadme que os hable sobre la democracia y el auge del fascismo. En todos nuestros países tenemos las que se llaman instituciones contramayoritarias, es decir, las que frenan a las mayorías, que son las que sostienen a los gobiernos cuando esos gobiernos vulneran derechos. Ahí aparecen los tribunales supremos, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, son las encargadas de hacer valer la armonía del conjunto, es decir, la defensa de la convivencia del conjunto de una sociedad que a su vez reposa en un acuerdo constitucional, que es el gran acuerdo social donde todos se tienen que sentir reflejados. Es insensato o interesado pensar que el deterioro de estas instituciones contramayoritarias, es decir, del conjunto del Poder Judicial, se solventa sacando lo que llaman las sucias manos de los partidos de esas instituciones. Cuidado, porque la pluralidad que les podrían inyectar los partidos sin duda es mejor que dejar al Poder Judicial en su recocido caldo corporativo. En el caso de España basta pensar la cantidad de miembros del Opus Dei que hay entre los jueces de España, lo que les impide ser un fiel reflejo de la sociedad española donde no hay tanta gente del Opus Dei. Los problemas de fondo son estructurales, son otros y más graves. Por un lado, que los partidos ya ni siquiera representan intereses sociales diferentes, cuando el sufragio era censitario y que en el Parlamento solamente había representantes de la burguesía y podían llegar al final a acuerdos. Hoy a lo sumo los partidos son rehenes de su propia supervivencia, de los liderazgos y de la gente que de alguna manera ha hecho de la política una profesión. Los partidos están cartelizados, en expresión de los politólogos Katz y Meir. Se han convertido en máquinas burocráticas empeñadas en su supervivencia o en el interés que marque la dirección, cuando se ha hecho cierto que la dirección ha sustituido al Comité Central y el Comité Central ha sustituido al partido y el partido ha sustituido a la sociedad. Igualmente es inimaginable un liderazgo que trabaje para que los problemas de nuestros países los pueda solventar la siguiente generación, algo que me di cuenta en un viaje reciente a China. Esta idea de continuidad en el mundo occidental se ha roto. O la gloria es de los líderes o no juegan. Y además, como dijo hace un siglo Maurice Duverger, un diputado de derechas está más cerca de un diputado de izquierdas que de sus propias bases. Que alguien piense que de la confrontación entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en los Estados Unidos va a salir el interés general del país, como planteó en el siglo XVIII Edmund Burke, o está mintiendo o está soñando con unicornios. Ya no reaccionan ni siquiera a sus propias vacunas, porque el Estado y la democracia representativa es una vacuna frente a la deriva que puede tener la propia burguesía. Los empresarios, que ya dominan en muchos países, que están en los gobiernos, ya no entienden que a los que más les beneficia la democracia liberal es a ellos, porque les evita que caigan en una guerra civil entre empresarios que les terminaría destruyendo. Y también que haya un levantamiento popular al invalidar esta gente las declaraciones de derechos. Las diferentes derechas han pasado de pantalla. El otro problema grave tiene que ver con las garantías. El interés general está expresado, como decía, en el Pacto Constitucional, que incorpora la idea de igualdad, la obligación de los poderes públicos, dice textualmente la Constitución española, que tienen que remover los obstáculos que pidan el libre e igual desarrollo de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Ese pacto no se cumple. Los jueces, que debieran hacerlo cumplir, por ejemplo, haciendo valer el derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educación, no están dispuestos a hacerlo porque en realidad creen más en la propiedad privada y en el statu quo que en la igualdad material. Los jueces no hacen su trabajo y los medios de comunicación, al mismo tiempo que el resto de los dispositivos ideológicos, ahí está una creciente educación privada, ahí están los medios de comunicación, ahí está la iglesia, ahí están hasta los clubes de fútbol que te cuentan todos los días que no hay alternativa. Al final, cuando denuncias el vaciamiento de la democracia liberal es porque eres un enemigo de la democracia y de la libertad. Pero la verdad es que los enemigos de la democracia son los que defienden estas democracias representativas vacías. La derecha, que perdió sus referentes teóricos y culturales después del fracaso de su aventura nazi, fascista, petanista, Stepan banderista en el caso de Ucrania, etc., lo ha vuelto a recuperar, reivindicando aquellos años ya sin vergüenza. Es la primera ministra, Giorgia Meloni, en Italia, diciendo a sus fieles después de la victoria: lo que antes defendíais en silencio, ahora lo vais a poder defender con la testa alta, con la cabeza alta. En España, en verdad, nunca lo perdieron.
sino que a la muerte de Franco y con la transición, pues se cobijaron en las filas del Partido Popular, más moderados en sus formas, pero con absoluta tranquilidad porque sabían que nadie iba a pedirles cuentas por la dictadura, que nadie iba a devolver lo robado a los republicanos, que Federico García Lorca y otros 114.000 republicanos seguían desaparecidos en fosas y en cunetas, que seguían ellos mandando en la economía, que cuando pensaban que las cosas se cedían podían dar golpes de Estado de aviso como ocurrió con Tejero en 1981, que podían montar grupos paramilitares como la AAA o los GAL en connivencia, tristemente, con el PSOE de Felipe González, y que los republicanos se habían tenido que comer a un rey, y no a cualquiera, sino a uno de los más sinvergüenzas de la historia de los Borbones. Es conocida la frase de Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo de Estado y del Consejo del Reino: hemos olvidado la guerra, pero cuidado, no hemos olvidado ni olvidaremos la victoria. No en vano, Felipe VI, que es rey porque es hijo de su padre, no va a acudir al primer acto de recuerdo de la ignominia genocida de Franco, que asesinó a cientos de miles de españoles solo porque tenían una idea diferente de España. En la izquierda, por el contrario, hay enormes rupturas en el continuum de la emancipación, lo que tampoco hemos usado para reinventarnos, aprovechando esa ruptura. Por eso no sabemos ni cómo llamar a los que quieren volver al antiguo régimen, a los que han vaciado la democracia, a los que controlan medios y jueces, a los que construyen pruebas con policías corruptos, a los que se han infiltrado en el ejército, a los que apoyan a Netanyahu en Israel y a su genocidio pese a ser antisemitas. ¿Y por qué? Pues porque sueñan con hacer algo parecido con sus enemigos en los diferentes países, a los que vuelven a tener aspiraciones colonialistas, a los que entregan territorio nacional a los Estados Unidos porque creen que así les va a autorizar después todos los desmanes con los que sueñan. ¿Cómo llamar a los que quieren desregular la economía y al tiempo quedarse todos los contratos del Estado? ¿Cómo llamar a los que piensan que el voto no debe ser igual para todos? A los que dispararían contra los inmigrantes que les sobran, o los que protestan en sus obras, en sus campos o en su servicio doméstico. No es que falte pensamiento de izquierdas, seguramente hoy el pensamiento de izquierdas es más sutil que el de hace 100 años. Por su volumen es inabarcable y sin embargo no ha servido para frenar el auge otra vez de la extrema derecha en Europa. Es verdad que hace buenos diagnósticos, pero luego hierran sus propuestas, que suelen ser pobres y más defensivas que propositivas. La política, que es útil, siempre ha nacido de los movimientos sociales. Recordemos que el movimiento social más relevante del siglo XX han sido los sindicatos de clase. Dicho de otra manera, el pensamiento que se ha emancipado de lo concreto tampoco parece muy relevante. Por eso las universidades, especialmente las de ciencias sociales y humanidades, son útiles, es verdad, para construir ciudadanía crítica. Quien estudia una carrera de este tipo tiene más probabilidades de ser mejor persona, pero no ayudan a armar la alternativa. Como dice Santos, una teoría sin la práctica es inútil y una práctica sin teoría está ciega. Con la crisis de 2008 y la falta de respuesta de la izquierda, la Europa que parió la reacción ha vuelto. Alternative für Deutschland es la primera fuerza en Alemania. Rassemblement National es la primera fuerza en Francia. Fratelli d'Italia gobierna en la tierra de Dante. Y la alianza del PP y Vox son la primera fuerza en España. Y tienen, además, todos ellos, el discurso de la decadencia nacional que les autoriza a regresar a ese ADN tan europeo colonialista. Europa ya no se siente una potencia imperial, sino una fortaleza asediada. Ya no es el occidente arrogante, sino un espacio geopolítico a la defensiva. Ni Francia influye en África, ni Gran Bretaña en Oriente, ni España en América Latina. Y por eso Israel es un modelo para esta nueva etapa de acoso. Arrasar a los que te amenazan. Y ya no buscan simplemente explotar a la gente, somos 8.000 millones de seres humanos, pero necesitan el territorio pues, para pasar gasoductos o para robarles los minerales, el agua, los alimentos. Es una suerte de geopolítica sin gente. ¿Hay conciencia para un cambio? ¿Hay posibilidades de organizar el descontento y el desconcierto? Hay países como México, Colombia, Venezuela que lo están logrando, aún con enormes dificultades y con la opinión en contra del mainstream mediático. A Europa le queda mucho trecho. Haría falta mucho ejemplo en las élites de la izquierda para impulsar una alternativa. La individualidad, el egoísmo, el sálvese quien pueda, propios del modelo neoliberal, son un sentido común que afecta también a las fuerzas de la izquierda. Y además, con la inteligencia artificial, la capacidad de explicarnos a nosotros mismos va a ir hacia abajo, porque vamos a perder la capacidad narrativa propia, la vamos a pedir a las máquinas. El liderazgo empresarial y tecnocrático, incluso virtual, nos va a terminar disolviendo y el fascismo, como en los años 20 y 30, nos va a entregar un uniforme,
la moda, un camino, la falta de empatía, un enemigo, los inmigrantes, las mujeres, la izquierda, un sueño, volver a ser grandes, Make America Great Again. Nos va a entregar herramientas avanzadas, las nuevas tecnologías y un pasado heroico, la leyenda nacional de cada país. Con la inteligencia artificial y las redes se abole el pensamiento crítico porque te lo dan todo hecho y solo te queda entretenerte. Elon Musk es un superhéroe porque lo puede todo, no porque esté dispuesto a ayudar a nadie. Y los influencers, esos son sus escuderos. Discurre este escenario en un mundo donde todos los puntos de vista son igualmente cuestionables, donde la propia ciencia está en cuestión. La universidad es despreciada y los expertos son superados por los charlatanes. Tengo derecho a que me escuchen y por lo mismo tengo derecho a no escucharte. Dame like, eres un loser. Opinar está a la altura de demostrar. Y la emocionalidad de un racista, de un homófobo, de un elitista, está por encima de la consideración igualitaria que debiéramos reconocer a todos los seres humanos, que es un mandato del cristianismo y del islamismo desde hace siglos. Como está pasando en la política, si la astucia ocupa el lugar de la sabiduría, no hay futuro. La izquierda tiene que dejar de estar a la defensiva, volver a ser valiente, pensar la parte de verdad que está representando la derecha. Repito, la izquierda tiene que pensar la parte de verdad que está representando hoy mismo la derecha. Y por eso la gente del pueblo les vota. Y entender que si les llamas fascistas es porque caminan como un pato, grandan como un pato y nadan como un pato. Es urgente decirles a los autoritarios que salen de la propia democracia liberal que son ellos mismos los que la vacían con el objetivo de frenar a la izquierda. No es tiempo de enredarnos en los nombres, de ver cómo lo llamamos, pero en cambio sí que es importante saber que lo importante es el concepto. Todos estos niegan la igualdad. Y que tenemos que estar dispuestos a hablar de capitalismo, como dijo Horkheimer cuando cayó el nazismo, que decía que para poder hablar de fascismo tienes que estar siempre dispuesto a hablar de capitalismo. Es tiempo de asumir que mienten a sabiendas y que así, tratando con mentirosos, la democracia es imposible. Y ya sabes, no les llames fascistas, porque son los de la Constitución, los de la democracia y los de la libertad.